un lindo ya día de preparación. Hoy, 22 de noviembre. Y bueno, creo que esta semana Dios quiera que el Espíritu nos haya realmente trabajado en nuestra persona. Nos haya en realidad abierto los ojos para comprender cuál es el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Y hoy no tenemos más que meditar en cada uno de aquellos temas tan lindos que llevamos por semana. Y para esto, como un repaso así rapidito, pues con el pastor Palomín lo vamos a tener, en el cual le decimos una vez más, pastor, en este día, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Señor lo bendiga. Bienvenidos también todos mis hermanos aquí al canal del Evangelio Eterno. Amén. Pues si le parece bien, vamos entonces a la oración para dar inicio a este día. Amén. Si nos lleva en oración. Amén. Amado Dios, Padre que estás en los cielos, queremos, Señor, darte gracias por el estudio que hemos tenido durante toda esta semana. Y queremos pedirte, Padre, que tú apliques estas palabras y estas experiencias a nuestros corazones. Por una parte, para tener más fe en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías prometido, pero también para tomar lección de la actitud de los dirigentes religiosos de la época y no cometer el mismo error que ellos cometieron, negándonos a tu verdad o rechazando tu verdad o a tus mensajeros hoy día. Ayúdanos, mi Señor, que cada uno de nuestros televidentes, de nuestros amigos, miembros de iglesias, pastores, todos juntos, Señor, podamos tener en alta estima tu palabra. Que podamos, Señor, dejarnos guiar por ella, amar con todo nuestro corazón a tu Hijo Jesucristo, esperando en Él liberación de pecado y victoria. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nosotros y prepara nuestros corazones para la reunión de sábado mañana, que tú puedas estar con cada uno de nosotros. En Jesucristo. Amén. 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 Bueno, esta semana que pasó, hemos estado hablando del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y estuvimos mirando cómo a través de varios medios el Señor Jesucristo pudo confirmar en la fe a aquellos que estaban quizá dudando de si Él era el Mesías prometido o no. Y estuvimos mirando el día domingo acerca de las señales, las obras y los prodigios que el Señor hizo en más de una ocasión para poder dar una constatación de que Él era el Creador, el Hijo eterno de Dios. Hizo obras maravillosas que solamente eran obras de creación, volver a crear partes del cuerpo humano, de liberar a personas que habían estado cautivas por los demonios de una manera que no tenían escapatoria, de devolverle la mente a personas que tenían en su vida y en su corazón, quizá solamente tenían confusión en su mente, porque estaban quizá con problemas mentales. Aún a ellos el Señor los libertó. O sea, gente con parálisis, gente que estaba ciega, sordos, mudos, paralíticos, personas mutiladas, como lo dijimos esta semana. Y el Señor utilizó su poder para sanar, reconstruir, y de esa manera mostró quién era Él. Y vimos que esta señal también estaba profetizada en el Antiguo Testamento, cuando se anunciaba que Él era el que habría de venir a liberar a su pueblo y a sanar a su pueblo. Vimos también cómo las Escrituras fueron colocadas como el fundamento seguro para probar que el Señor Jesucristo es el Mesías prometido. Vimos algunas profecías acerca de cómo el Señor fue precedido por Juan el Bautista, que era la voz que clamaba en el desierto,
y cómo eso ya estaba escrito en la antigüedad, en el libro de Isaías, que iba a venir alguien que iba a preparar el camino para el Señor. Vimos también cómo cuando el Señor Jesucristo pasó y limpió el templo de Dios de todos los mercaderes que estaban vendiendo y habían convertido el evangelio en un negocio y no en el celo por la obra del Señor, cómo eso había sido profetizado inclusive también por David en los Salmos como profecía, que aplicaba primeramente a él y a su descendiente que habría de hacer esta obra. Vimos también el Señor cómo Él se mostró como la fuente de agua viva, la fuente de la cual puede ser dado el Espíritu Santo, y cómo esto estaba profetizado también en el libro de Jeremías. Vimos también cómo se habló de que el Señor cuando estuviera en la cruz, cuando muriera, no iba a ser quebrado hueso alguno suyo, y también de que iba a ser traspasado. Todas estas cosas fueron anunciadas por los evangelios y también por los profetas del Antiguo Testamento. También vimos acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo cuando fue reconocido como Rey y entró montado en un burrito, en un asnito pequeño, pero fue recibido como el Rey, hijo de David. Y eso estaba profetizado, hasta las palabras que utilizaron las personas en el momento para alabarlo fueron tomadas del Antiguo Testamento cuando dijo Hosana, que significa salva te rogamos. Ustedes recordarán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vimos cómo estaba profetizado que iba a ser un asnito en el cual él iba a montar porque su rey iba a llegar de esa manera a su pueblo. Vimos también cómo el sacrificio de Jesucristo estaba profetizado a través de todos los símbolos del santuario, cómo estaban los detalles específicos de cómo iba a morir, cuándo iba a morir. Todo estaba en las profecías, inclusive profecías de tiempo en el libro de Daniel, que hablaban de la muerte de Cristo en la cruz. Y hermanos, pudimos constatar cómo fue la reacción de aquellos que eran parte del pueblo de Dios en aquellos días y que lamentablemente, a pesar de todas las evidencias que tuvieron, todas las evidencias, muchas más de las que cubrimos esta semana, muchísimas más, en las Escrituras, lamentablemente ellos, por los celos, por la envidia, se levantaron contra el Señor y no reconocieron en Él al Hijo Eterno de Dios que, como estaba escrito, iba a nacer como un bebé en este mundo, iba a tomar la naturaleza humana e iba a vivir como pobre entre los pobres y que finalmente iba a ser ungido por el Espíritu Santo en tiempos de Juan el Bautista para llegar a ser el Salvador del mundo, el Mesías prometido, aquel que ellos estaban centradas sus esperanzas de que viniera. Y vino a los suyos y los suyos realmente no le recibieron. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón y ese algo se llamaba pecado. Si ellos no hubieran acariciado pecados en su mente, en sus corazones, lo más probable es que ellos hubieran recibido a Jesús en su corazón, lo hubieran discernido, como hicieron Natanael, como hicieron Pedro, como hizo Juan mismo, el autor de la epístola. Todos ellos discernieron, pudieron ver, siendo judíos, que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Hermanos, esto nos da a nosotros una vislumbre general de la lección. ¿Cómo hemos nosotros de vivir a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer con lo que está escrito en la Biblia? Debemos creerlo y pedirle a Dios que nos ayude a vivirlo. Debemos vivir en victoria. Debemos vivir como hijos de Dios en medio de una generación malvada. Debemos vivir una vida de santidad perfecta, no en perfeccionismo, pero sí en plena sumisión a la voluntad de Dios, en plena dependencia del poder de Dios, para que se cumpla en nosotros lo que está escrito en la palabra, que podemos nosotros permanecer en el Hijo y el Hijo nos hará verdaderamente libres. Pastor, ese es el repaso de lo que vimos esta semana. Gracias, pastor. Bueno, yo quisiera que viéramos cómo la lección termina. Correcto. Aunque usted ya habló de todo en realidad, lo que el Antiguo Testamento hablaba de la profecía de Cristo. Amén. Pero miren cómo dice acá, Dios no esconde su verdad de nadie.
Por su propia conducta, ellos lo oscurecen para sí mismos. ¿Quién? El que recibe a Cristo, o el que no quiere aceptar a Cristo, o el que no quiere vivir la vida de Cristo. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio esencial en sus vidas. O sea, que eso es lo que muchas veces como cristianos no queremos. Yo soy así, así sigo. Ellos vieron que si recibían a Cristo tenían que abandonar sus doctrinas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías. Exigía un sacrificio al recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Y esto es lo que puede estar pasando hoy en el cristianismo. Esto es lo que puede estar sucediendo a muchos que dicen tener años dentro del evangelio como cristianos y que en realidad no están viviendo y practicando la vida del Señor. Miren esta otra. ¿Cuál tesoro de oro? La verdad había sido confiada al pueblo hebreo. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. Y esto es lo que hoy sucede. Muchos cristianos, para hacer sus maldades, usan la Biblia para dar a conocer el que por qué lo hacen o por qué lo están haciendo. Dios así lo dice y hay que hacerlo, ¿sí? Pero no analizan su vida para con Dios. Ahora bien, ella también nos dice, profesaban creer en las escrituras del Antiguo Testamento y sin embargo rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Ahí está, en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, oh sí, Moisés, Isaías, el profeta, Abraham. Pero cuando Cristo les hablaba que ellos habían hablado de Él y que habían testificado de Él y aún casi diciéndoles, y hoy se está cumpliendo esta profecía, temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Wow, pastor, esto sí que nos lleva ahora a entender cuánto es que en realidad conocer a Cristo no es conocer simplemente su escritura, es vivir la vida que Cristo vivió y nos muestra su palabra en la cual Él hizo la obra para poder atraerlos hacia lo que era el amor de su Padre. Amén. Así nosotros hoy en día, para que realmente la gente venga a Cristo, tenemos que mostrar ese amor, esa humildad, esa paz, esa paciencia. Y cuando vean eso en ti, tenlo por seguro que no habrá alma que se doblegue, no ante ti, sino ante el Espíritu del Señor que anida en ti. Y te buscarán para conocer estas verdades. Por eso quiero decirte hoy a ti, yo sé que nos ves a través y nos estás viendo a través de televisor, pero que tú le puedas decir a tus amigos, familiares, mira, si no se ve este canal, búscalos en Facebook, búscalos ahí por internet, www.elevangelioeterno.com, y allí va a aparecer. Por eso te invito a que tú expandas a través de tus amistades estas cosas. Y quiero aprovechar en estos segunditos que me quedan para este 7 de diciembre. Tenemos una hermosa vigilia en el 17880 en East, en Covina, California. Ven
Va a haber un desfile de predicadores y más te digo que habrá laicos, habrá pastores, así como también estará nuestro presidente del Ministerio del Evangelio Eterno, el pastor Hugo Gambetta, en esta vigilia del 7 de diciembre en Covina, en la ciudad de Covina. Que Dios te bendiga, una feliz semana, un feliz sábado y que puedas gozarte con el Señor en la casa de oración mañana en las primeras horas o hoy desde las primeras horas. Amén. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Feliz sábado.